Bueno, el tema que me corresponde desarrollar en la noche de hoy se refiere fundamentalmente a la fase de investigación en el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Quiero decirles que, tal como dijo la profesora María Gracia, la creación del sistema no fue una cuestión que surgió de la noche a la mañana, ni que se le ocurrió a alguien amanecer pensando que había que hacerlo, sino que fue producto de un proceso que primero tiene que romper con algunas prácticas que venían poniéndose de manifiesto y que demarcaban o indicaban que estábamos en presencia de un sistema violatorio de derechos, que era el sistema de la doctrina de la situación irregular, caracterizado fundamentalmente por la violación de los derechos de quienes eran perseguidos penalmente sin haber alcanzado la mayoría. De modo tal que allí no había distinción entre víctimas y victimarios, entre niños y adolescentes. Trajo como consecuencia de ello entonces que se implementara un sistema, pero ese sistema entra en vigencia cuando también entra en vigencia la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que trajo consigo también la entrada en vigencia de la doctrina de la protección integral. Ruptura con la doctrina o la vieja doctrina de la situación irregular, y que determinó precisamente que se considerase que las personas que no habían alcanzado la mayoría eran sujetos plenos de derecho, de modo tal que estas personas podían ser titulares de derecho en tanto sujetos de derecho y podían asumir obligaciones. La asunción de obligaciones trajo como consecuencia que se pensase, bueno, podrían cometer hechos punibles. Y una vez, por cierto, el doctor Ortiz decía, yo no sabía que un niño, un hijo mío, decía él, podría ser un delincuente. Es que lo que pasa es que la vieja es que las personas menores de edad no podían ser consideradas delincuentes, pero se le aplicaba un sistema penal y eran objeto de sanciones penales. Es más, se llamaba cuando infringe una norma penal. Entonces, ¿estábamos en presencia de un sistema o no estábamos? Lo que sucede es que la doctrina de la protección integral sincera las cosas y dice, sí, pueden cometer hechos punibles. Al principio, llamada LOBNA, por cierto, cuando entró en vigencia el 1 de abril del año 2000, se consideró que solamente podía ser aplicado el sistema a los adolescentes que eran mayores de 12 años y menores de 18. Con las reformas experimentadas por la ley en el año 2007 y en el 2014, entonces se consideran adolescentes, que podían cometer hechos punibles o ser objeto de sistema penal los adolescentes que eran mayores de 14 y menores de 18. Que por cierto, viendo la reforma, yo decía, ¿y por qué redujeron la edad? Y no encontré ninguna explicación, digamos, científica allí, ¿no? Más bien, creo yo, que ha pasado un problema grave, que es que ahora están empleando a los niños a los adolescentes de 12 a 14 años para cometer otros hechos, sicariatos, etcétera, ¿no? Y el tráfico de estupefacientes, etcétera. De modo tal que con la reforma, pues, los niños y los adolescentes menores de 12 años, menores de 14 años, son objeto de un sistema de protección. Dicho esto así, entonces, si se le puede exigir responsabilidad, se crea un sistema penal, como lo dije hace rato, y ese sistema penal, a los efectos de lograr su objetivo, se desarrolla a través de un proceso de carácter garantista, acusatorio, que se caracteriza también por la brevedad, por la oralidad, o por lo menos así está previsto en la legislación, por la reserva de algunas actuaciones que tienen que ver con la investigación y con la fase de juicio. Bueno, me gustaría un poquito de agua, por favor. Y repito, este sistema o este proceso se desarrolla en una serie de etapas, dentro de las cuales destaco esta noche la fase de investigación. ¿Y por qué destaco la fase de investigación? Por los efectos que esa fase tiene en la suerte, con relación a la suerte del proceso, porque dependiendo de lo que el Ministerio Público haga fundamentalmente en la obtención de los elementos de convicción
y en la búsqueda de los medios de prueba podría determinarse si el fiscal del Ministerio Público va a ejercer la acción penal o puede decidirse por otro acto conclusivo. Decía entonces que, no sé, voy a ponerlo en algún lado porque no lo voy a consumir todo, pero ponle una visita aquí, por favor. Podría decirse entonces que esta fase de investigación, o mejor dicho, este sistema penal de responsabilidad del adolescente tiene determinadas características, como hemos planteado, y que dentro de ellas, repito, voy a destacar la fase de investigación. El artículo 551 de la LOGNA define o señala en qué consiste la fase de investigación. Y explica al legislador que la misma tiene como objeto fundamental confirmar o descartar si se ha cometido un hecho punible y si un adolescente ha participado en su perpetración. De manera tal que el legislador llega a comprender que, digamos, no siempre el proceso termina en la fase de juicio, con un debate oral, sino que podría terminar en forma anticipada también. Por ejemplo, podríamos decir que el fiscal del Ministerio Público puede ejercer como acto conclusivo la solicitud del sobreseimiento de la causa, o podría haber una alternativa a la prosecución del proceso que traiga como consecuencia la extinción de la acción penal y con ella también la terminación del proceso. Es decir, depende de lo que pase. Muchas veces en la fase de investigación pasará otra cosa dentro del proceso. Ahora, esta fase de investigación, y esto me recuerda un poco lo que tenía que decir también, que tiene que ver con lo que la profesora María Gracia señalaba anteriormente. El sistema penal al cual estamos haciendo referencia se caracteriza por ser parecido al sistema penal ordinario, pero señala el legislador en el 528 que la diferencia radica en la competencia especializada, aunque el legislador habla de la jurisdicción especializada, y sabemos que la jurisdicción es una sola, de acuerdo con las previsiones del 523, que es de la Constitución, 253, lo que es la jurisdicción en sí. Por lo tanto, se trata de una competencia caracterizada por jueces especializados, fiscales especializados, defensores especializados. Y que, como decimos, tiene una fase de investigación con características también bien determinantes. Ahora, esta fase, ¿quién la dirige? La investigación, el fiscal del Ministerio Público, igual que en el procedimiento penal ordinario, con el auxilio de los órganos de policía de investigación. Ahora, ¿qué debe hacer el fiscal del Ministerio Público cuando tiene conocimiento de que ha ocurrido un hecho punible? Notificar al juez de control que va a iniciar una investigación. Y el juez de control tiene funciones específicas que cumplir dentro de esta fase, que es controlar precisamente las garantías dentro de la misma y ordenar o está autorizado para realizar el anticipo de pruebas también, ¿no? Reconocimientos, experticias, inspecciones, etcétera, que se puedan considerar por su naturaleza que son irrepetibles, por ejemplo, irreproducibles. Pero también, bueno, para aplicar medidas cautelares, resolver excepciones, solicitudes, etcétera, todo cuanto se plantee durante esta fase. Entonces podríamos decir pues que esta fase tiene una característica fundamental, que es la que el Ministerio Público procure la obtención de los elementos de convicción y los medios de prueba que podrían sustentar una acusación o que le pudiesen indicar que debe tomar otra decisión al respecto. Ahora, ¿cómo se inicia la fase de investigación? La fase de investigación se inicia en términos generales, en forma parecida como se inicia en el proceso penal ordinario. Yo sé que no estoy volteando hasta allá, pero la verdad que se me hace muchas veces difícil la cosa, ¿no? Pero imaginemos, puede haber una detención en flagrancia, puede haber una denuncia, puede haber una querella y sobre ella vamos a hacer algunos planteamientos y puede haber una investigación de oficio. La detención en flagrancia, por ejemplo, ¿no? Que tiene su propio procedimiento cada una de las cosas que vayan ocurriendo. El artículo 557 nos señala que cuando un adolescente es detenido en flagrancia, pues debe ser colocado de manera inmediata
a la orden del Ministerio Público, y el Ministerio Público debe encargarse de presentarlo dentro de las 24 horas siguientes por ante el Tribunal de Control. En eso me cuido un poco porque René dice audiencia de presentación, acto de imputación y audiencia de imputación. Entonces, y aquí tengo, digamos, ¿no? Mi control. Entonces, ¿a los efectos de qué? En la fase, cuando se trata de flagrancia, a los efectos de realizar la audiencia de presentación del adolescente. Con miras fundamentalmente a que el juez determine si ciertamente la detención se produjo en flagrancia. Por lo tanto, tiene que narrar en forma circunstanciada cómo se produjo la misma. Modo, tiempo y lugar cómo se produjo la detención. Podría entonces también el fiscal del Ministerio Público solicitar procedimiento abreviado o procedimiento ordinario. El juez decidirá si acoge la petición del fiscal del Ministerio Público. Podría acordar medidas cautelares, privativas o no de libertad, y si se acordase el procedimiento abreviado, dentro de las 24 horas siguientes remitirá las actuaciones al tribunal de juicio. El juez de juicio entonces convocará o citará para la realización de la audiencia de juicio, indicándole, por ejemplo, es decir, notificando al fiscal, y por supuesto allí también hago un señalamiento, ¿no? Y una vez que esté en conocimiento del fiscal o de la víctima que se convocó a la audiencia de juicio, que no podrá realizarse en un tiempo ni menor de 5 ni mayor de 10 días, entonces podrá el fiscal del Ministerio Público, hasta 5 días antes de la fecha prevista para celebrar la audiencia de juicio, presentar el escrito de acusación y la víctima su acusación particular propia. Pero me llama la atención aquí, porque cuando vaya a hablar de la querella, ¿qué hacía el legislador antes? Consideraba que no era posible la querella en este procedimiento, en los delitos de acción pública. Y sin embargo, hablaba en la fase de investigación, hablaba en la fase intermedia, llamada audiencia preliminar, y en la fase de juicio hablaba de la víctima querellante. Entonces era así como medio raro, había un error ahí a la hora de redactar la ley. Ahora, por supuesto que si ha sido notificada el fiscal y la víctima, de acuerdo con lo que ahí está planteado, podrán presentar su acusación oficial, la del fiscal, y la víctima acusación particular propia. Ahora, imaginemos que es otra la forma de iniciar la investigación, la denuncia, por ejemplo, ¿no? Y la denuncia, pues tiene las características similares a la denuncia del proceso penal ordinario, ¿no? Puede una persona que tenga conocimiento de que ha ocurrido un hecho punible, independientemente de que sea víctima o no, acercarse a un órgano de policía de investigación o denunciar ante el Ministerio Público que ha acontecido un hecho punible, debiendo identificarse, dar unos datos fundamentales, hacer una narración de los hechos e indicar quién o quiénes son los presuntos autores del hecho, que es lo que me hace entender a mí la diferencia con cualquier otra cosa que llamamos por allí la investigación de oficio también, ¿no? Aunque claro, la investigación de oficio, de acuerdo con el 282, lo inicia el Ministerio, es decir, al dar la orden de inicio a la investigación, dice el legislador o indica el legislador, dará inicio a la investigación de oficio. Pero hay otras maneras también de iniciar la investigación de oficio, ¿no? Que ya lo vamos a indicar. Entonces, en todo delito de acción pública, la investigación se inicia de oficio, sea por denuncia, por querella, por noticia, o por detención en flagrancia. Pero hay otras maneras también de dar lugar a que se abra la investigación de oficio. Entonces, la denuncia, como decíamos, puede presentarse también en forma oral o en forma escrita. Si es en forma oral, pues se levantará el acta correspondiente, que será suscrita por el funcionario que la recibe y por la persona que la formula. Si es escrita, pues deberá ser firmado por quien denuncia y su apoderado o apoderada. Lo que debe dar a conocer el denunciante es, digamos, cómo conoce y qué conoce de los hechos, por ejemplo, ¿no? La denuncia puede ser desestimada de acuerdo con el 283, si mal no recuerdo, del Código Orgánico Procesal Penal, cuando el hecho no revista carácter penal, la acción está evidentemente prescrita o porque
haya algún requisito legal que permita llevar a cabo el proceso, e incluso cuando se trata de un delito dependiente de instancia de parte. ¿Qué decimos nosotros acerca de la querella? Y en este sentido me atrevo a señalar lo siguiente, ¿no? Este tema me ha llamado mucho la atención, porque cuando leemos el 572 de la LOGNA, pareciera ser que el legislador se decantaba porque en los delitos de acción pública la víctima no pudiese presentar formal querella. En los delitos de acción pública en la fase de investigación. Porque le señala que la víctima podrá adherirse a la acusación fiscal y en apariencia parece potestativa la cosa. Pero cuando nos vamos al 662, observamos que el legislador, dentro de los derechos de la víctima, señala adherirse a la acusación fiscal. No le dice que puede presentar acusación particular propia. Entonces, esa tesis del legislador, que parece más bien orientar la querella hacia los delitos de acción privada, parecía o parece, ¿no?, que iba en contra del tipo de Estado que se diseña en la Constitución, artículo 2, por ejemplo, ¿no?, que nos diseña, repito, un Estado constitucional o un Estado de justicia que hace de los derechos humanos que adquieran preeminencia y sean la razón de ser del, digamos, del ordenamiento jurídico de ese Estado y de su conducta. Bueno, me vuelvo a sentir un poco de sed, por favor. Discúlpame, pero es que yo estoy tomando un medicamento que me reseca, ¿no? Entonces, me perdonan allí. Por eso no me van a tirar tomate. Muy bien. Bueno, no sé si muy bien para señalar, ¿no? Entonces, fíjense. El artículo 2 nos define o nos diseña un Estado constitucional, un Estado de justicia, y pareciera que la posición del legislador era contraria a ese Estado, que claro, cuando la LOGNA entra en vigencia, todavía no está en vigencia la Constitución nuestra, la actual, la de 1999, pero con posterioridad las reformas siguen manteniendo la misma posición. Eso ha dado lugar a que la jurisdicción sea la que dé respuesta al asunto, ¿no? Y entonces encontremos una serie de sentencias que están señaladas por allí, la 3267 del 20 de noviembre del año 2003, la sentencia 902 del 14 de diciembre de 2018, que son emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia 0141 del 18 de junio de 2019, con ponencia de Carmen Zuleta de Merchán, si mal no recuerdo, que plantean que sí, digamos, dan a entender primero que la víctima tiene derecho a querellarse, incluso cuando hay inacción del parte del Ministerio Público. Y la última, la 0141, señala que en esta materia y en la fase de investigación, la víctima puede querellarse. Y que incluso autoriza al juez para que haga uso o aplique lo relativo a la sentencia 902 del 14 de diciembre del 2018. Porque de no ser así, se estaría violando el artículo 257 de la Constitución, que se refiere al proceso como instrumento fundamental de la justicia, el 26, que no solamente habla de la tutela judicial efectiva, son muchas las cosas que condensa y que contiene ese artículo, como el derecho a la jurisdicción, el derecho a la acción, el derecho a solicitar protección de los derechos individuales, incluso colectivos y difusos, el derecho a un juez natural. Es decir, hay una serie de cosas que contiene ese artículo 26. Y el 30 constitucional, que señala la obligación del Estado de proteger los derechos de la víctima. Entonces, eso es lo que ha dado lugar a que la jurisdicción haya procurado dar una solución a los conflictos que crean el 572 en concordancia con el 662 de la LOGNA, ¿no? Otro, por favor. Entonces, otra de las investigaciones, pues, podría abrirse de oficio, ¿no? Y en este caso señala la parte infine del 282, que en el caso de los delitos de acción pública, es decir, cuando el fiscal del Ministerio Público recibe una denuncia o una querella, por ejemplo, pues dará orden al inicio de la investigación de oficio, lo que significa que siempre que sea delito de acción pública se iniciará de oficio la investigación. Solo que hay otras formas, como decía hace rato, que pueden impulsar que el Ministerio Público, al tener conocimiento de que se ha cometido un hecho punible, ordene la investigación. Por ejemplo, cuando cualquier persona que no sea víctima,
pero tiene conocimiento de un hecho y se acerque, por ejemplo, encontró un cadáver en el camino, mire, aquí está un cadáver, y de esa manera el Ministerio Público tendrá que abrir la averiguación. Incluso, por ejemplo, cuando en la radio, prensa, televisión, medios digitales, etcétera, se conoce, aunque se señale a alguien, pero no está yendo un denunciante específico a decir, es esta persona, pues se dará inicio a la investigación de oficio. Eso es lo que aspiramos. Los que aspiramos los venezolanos o cualquier persona que si se conoce que se ha cometido un hecho punible, pues se inicie la investigación a los fines de determinar si realmente existe ese hecho punible y si hay autores o partícipes en su perpetración. Otra, por favor. Ahora, no sé, creo que te pasaste una cosa allí, por favor. ¿Ok? Por aquí. Ok, mire. ¿Qué está pasando con el procedimiento en este caso? Y esto me hace recordar también posiciones importantes, como el caso de René y de algunos. Es más, escuchaba la ponencia que hacía René y el doctor Rionero, junto con la doctora Magali Vázquez, ¿no? Que dio lugar a comentarios espectaculares y lo disfrutamos. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando se trata de situaciones como esta, de oficio, es más, dice el legislador allí, que en el caso de aquellos delitos que encuadren dentro de las previsiones del 581 y ordenanza con 628, el Ministerio Público podrá solicitar del órgano jurisdiccional, en este caso el juez de control, le autorice, es decir, ordene la aprehensión de la persona. Sin embargo, esto venía ocurriendo con mucha cotidianidad. Es decir, el Ministerio Público no atendía a la urgencia, no atendía a la necesidad, sino que se convirtió en cotidianidad y por lo tanto lo corriente era solicitar órdenes de aprehensión para la imputación. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Bueno, que algunas sentencias aclararan en qué consiste la urgencia y la necesidad, aclararan que no era necesario que a los efectos de la imputación hubiese que solicitar una orden de aprehensión. Y además le señalaba, y además esto se convirtió en un problema serio con la sentencia 537 a la cual ustedes han hecho tanta referencia, que daba lugar a que se considerase que la imputación era posible en cuanto el fiscal del Ministerio Público informaba al imputado en presencia del juez. Entonces, eso contribuyó a que se convirtiera en cotidiano lo excepcional. Ahora sí, por favor. ¿Qué pasó después? Que vinieron las críticas y vino el informe de la Comisión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas para Venezuela en materia de derechos humanos, que condujo a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal el 17 de septiembre del año 2021, según Gaceta Oficial 4466. Bueno, los que manejan esta tesis muy bien y mejor que yo, hablan que una recuperación del acto de imputación como exclusivo del Ministerio Público, que está contemplado en el artículo 126A. ¿Okay? Y así tiene que proceder el fiscal del Ministerio Público, es decir, cuando se trate de aquellos hechos, es decir, no flagrantes, por supuesto, pero que están previstos o que encuadran dentro del 581 en concordancia con el 628, pues si la persona no está privada de libertad, lo que debe hacer es citarlo para imputarlo tal como prevé el artículo 126A, y no hacer lo que se venía haciendo, solicitar órdenes de aprehensión sin que hubiese medidas, es decir, situaciones extremas o urgentes. No obstante, creo que vamos de nuevo hacia allá, porque estamos viendo que hay sentencias que están justificando esta situación en forma constante. Y en Multijurídica, con abogados penalistas de Venezuela, leían estos días de que estamos volviendo al sistema inquisitivo, porque cuando el fiscal del Ministerio Público no presenta la acusación y pasa más de tantos días o 3 días, y el juez dice, bueno, no importa, legitima esa cosa, nada, no, todo quedó bien, es decir, hace también cotidiana la irregularidad, lastimosamente es así.
Ahora, todo lo que hemos planteado nos conduce a señalar lo siguiente, que cuando se trate de aquellos delitos, por ejemplo, si no se trata de flagrancia o no cuadra dentro del artículo 581 en concordancia con el 628 que establece aquello de libertad, entonces debe procederse en términos similares a como ocurre con los delitos menos graves. Es decir, el fiscal del Ministerio Público debe solicitar cite al imputado a los efectos de realizar la audiencia de imputación. ¿Correcto? Y en lo demás se seguirá tal como está previsto en el procedimiento previsto para aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Por favor. ¿Cuáles son los actos conclusivos para ir rapidito? Porque ya la gente me va encima. Entonces, y además está Roberto allí esperando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? El artículo 561 señala cuáles son los actos conclusivos. Yo tenía un alumno que me decía, profesora, los actos conclusivos son dos, la acusación y el sobreseimiento. Y es que todo lo que está allí es verdad, conduce, si se declara con lugar y se da todo al sobreseimiento. Acusación, sobreseimiento. Entonces, ¿en qué consiste la acusación? Pues bueno, si el fiscal del Ministerio Público tiene suficientes elementos de convicción en medios de prueba que le permita sustentar una acusación, la formulará como acto conclusivo, llenando los requisitos del artículo 570 de la LOMNA, que se parece en su contenido al 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero debo señalar algo aquí, es que el legislador de la LOMNA repite o señala dos veces que el fiscal del Ministerio Público presentará o señalará los elementos de convicción, en el 3 y en el 5. Es decir, se olvidó de señalar que debe ofrecer medios de prueba que deba leer en juicio. Entonces, allí creo que hay un error, no sé, a la hora del tipeo. Algo pasó con el legislador. Lo importante también es que entendamos que el juez de control, tal como se conoce, ejerce el control material, el control formal y el control material de la acusación. De hecho, le permite saber si se han señalado unos hechos, si probablemente se ha cometido un hecho punible y si hay probables autores de la situación. O sea, se señala quién es el posible autor del hecho. Pero también le permite necesarios, si son pertinentes, si son lícitos, etcétera, y sobre eso se tiene que pronunciar, aunque lo que se prohíbe es que se pronuncie sobre los asuntos de fondo que tienen que ver con el debate oral, pero lo demás tendría que considerarlo. Otra figura que tiene que ver con la pregunta que le formularon a la profesora María Gracia es la conciliación. La conciliación es un mecanismo que permite, digamos, en un sistema célere, un sistema breve, ofrecer alternativas para que el proceso termine por anticipado, si es posible, pues. Y en este caso, esta figura conjuga lo que llamamos los acuerdos reparatorios en materia penal ordinaria y la suspensión condicional del proceso. Entonces, pero aquí tiene que ser promovida o por el fiscal o el defensor, señala el legislador, aunque claro, debe propiciarlo más el fiscal del Ministerio Público, quien no suele utilizarla con frecuencia. Sin embargo, señala que la reunión, habrá que hacer una reunión en la sede de quien lo promueva, de quien la promueva. Es lo que señala el legislador. Ahí debe estar presente el imputado, su padre, representante, responsable y por supuesto el fiscal y el defensor. Ahora, allí el fiscal explanará, que me parece así como medio peligrosa la cosa, ¿no? ¿Cuál es la acusación, cuál va a ser su acusación eventual? ¿No? Entonces, si la gente se pusiera de acuerdo, pues lleva una preacta conciliatoria al juez de control. El juez de control convocará una audiencia, escuchará las partes, oirá digamos, los planteamientos que cada quien tenga y verificará si cada quien ha ido sin ninguna coacción. Y, por supuesto, levantará el acta correspondiente y establecerá las condiciones. Lo importante aquí es que si se cumple con todo lo planteado, pues se extinguirá la acción y traerá como consecuencia el sobreseimiento de la causa. Esta figura también puede ser utilizada en la audiencia preliminar, incluso antes del debate oral, ¿no? Antes de iniciar el debate oral. Pero fíjense ustedes que no pasa lo que ocurre en materia penal ordinaria,
que se exige, por ejemplo, que en la fase intermedia, una vez admitida la acusación, el imputado admita los hechos. Aquí no se exige eso, sino admitida la acusación, el juez advertirá la posibilidad de que pueda hacerse uso de la figura, ¿ok? Y si se llega a un acuerdo, se fijan todas las condiciones, y si hay incumplimiento, simplemente se ordena el enjuiciamiento de la persona. Si se cumple todo, pues se extingue la acción penal y sobreseimiento de la causa. La otra figura es la remisión, que digamos equivale a lo que conocemos como principio de oportunidad en el proceso penal ordinario, que tiene prácticamente todo, mejor dicho, todos los supuestos, ¿no?, del 38, si mal no recuerdo, del Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, la participación insignificante, el hecho, la insignificancia del hecho, pero la segunda es que el adolescente haya colaborado de manera eficaz y útil y tal para evitar que se cometan delitos. Este supuesto es el que está en el 40 del Código Orgánico Procesal Penal, pero allá tiene la característica de que se suspende la investigación hasta tanto se determine, mejor dicho, la investigación, se suspende el ejercicio de la acción hasta tanto se determine que lo que ha dicho el adolescente es cierto, ¿no? Y eso traerá como consecuencia una reducción de la pena. En este caso no. En este caso, de verificarse que lo que ha dicho el adolescente es cierto, trae como consecuencia la extinción de la acción penal. Es decir, cualquiera de los supuestos va a traer como consecuencia la extinción de la acción penal, el cese de la persecución, señala el legislador, y por lo tanto el sobreseimiento de la causa. Esta es la figura de la remisión. La otra es el sobreseimiento definitivo, que por cierto, bueno, la sala penal, la sala constitucional tiene un rollo allí, yo no sé cuál será la posición de los profesores aquí presentes, acerca de la naturaleza jurídica del sobreseimiento, que si le dictaron en la audiencia de investigación es un auto, que si fue en la fase de juicio es una sentencia definitiva, bueno, porque el efecto es cosa juzgada. El efecto siempre será el mismo, se dicte cuando se dicte. Lo importante en mi criterio es ver qué es lo que se decide, porque el sobreseimiento no decide el asunto objeto de debate oral. Allí no se va a resolver si es responsable o no. Ahí lo que se va a resolver es un asunto que impide la aplicación de la sanción al adolescente. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? En las previsiones del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, en mi criterio, se trata de una interlocutoria con fuerza definitiva, se dicte en la oportunidad en la cual se dicte. Bueno, cualquiera puede tener una posición distinta a la mía y yo también lo respeto, ¿ok? Eso se respeta. Entonces, porque si no nos pasamos la noche de repente discutiendo el asunto, ¿no? Pero entonces, procede cuando, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 300, que si el hecho no se realizó, que si no se le puede atribuir al imputado, que si concurre, o sea, el hecho no es típico, concurre una causal de justificación, no culpabilidad o no punibilidad. La otra es cuando la acción se ha extinguido. La cuarta es cuando, pese a la falta de certeza, no ha sido posible conseguir o lograr los elementos de convicción que permitan sustentar la acusación, y los otros de acuerdo con las demás figuras establecidas en el COP, o sea, las otras situaciones. En este sentido, entonces, podríamos decir pues que el sistema o el acto conclusivo del sobreseimiento definitivo en fase de investigación solo lo solicita el Ministerio Público como acto conclusivo, y el imputado podría lograrlo, digamos, por ejemplo, aduciendo u oponiendo una excepción que traiga como consecuencia un sobreseimiento, es decir, extinción de la acción penal, un sobreseimiento de la causa o cualquier otra causal, como señalaba por allí Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, respetado por mí, amado por mí, y por supuesto a quien también rendimos homenaje en una oportunidad. El sobreseimiento provisional es bueno, y decía que el cuarto, por ejemplo, del 300 no es aplicable en este procedimiento, porque nosotros tenemos aquí el sobreseimiento provisional, que tiene un efecto absolutamente distinto, porque allá el cuarto es cuando, frente a la falta de certeza, no se pueden agregar otros elementos de convicción. Acá, cuando no tenemos elementos de convicción, el Ministerio Público solicita
al juez de control decrete el sobreseimiento provisional, el cual va a convertirse en sobreseimiento definitivo en caso de que transcurrido un año sin que se hubiese reabierto el proceso, el fiscal del Ministerio Público no hubiese, digamos, agregado o logrado los elementos de convicción faltantes y, por supuesto, presentado su acusación. Por favor. Por último, creo. Bueno, no, ya lo vimos, la acusación la vimos. Al final, ¿cómo finaliza, cómo concluye la fase de investigación? Si hay una detención del adolescente, pues el fiscal del Ministerio Público tiene que presentar la acusación o el acto conclusivo de los 10 días siguientes a la detención. Ahora, pero el artículo 561 le señala también, creo que en el parágrafo primero, que si el fiscal, pasado 3 meses después de la individualización, el fiscal del Ministerio Público no ha presentado el acto conclusivo, eso va a traer una consecuencia, ¿no? Y es que el juez de control pues decretará el sobreseimiento provisional, tanto la víctima como el defensor y el imputado podrán solicitar que le fijen un lapso prudencial que no excederá de 30 días al fiscal para que ejerza el acto conclusivo. Transcurrido este lapso, si no se da, si no ejerce el acto conclusivo, se decretará el sobreseimiento provisional. En este sentido también tengo que decirles algo, ¿no? El legislador aquí como que se quedó en el 295 del COP, porque él habla de una prórroga y ya el COP no la tiene. Entonces, por lo tanto, y tampoco dicen cuánto consiste la prórroga. Entonces, también lo dejaron allí probablemente como un error de redacción, un error de tipeo en este caso. Fíjense, nosotros hemos tenido una intervención de la doctora María Gracia que nos ha señalado que estamos en manos o en presencia de un procedimiento especial. Y especial por todo, decía, por el carácter sustantivo, el carácter procesal, etcétera. Pero para que pueda llevarse a cabo este proceso, este sistema, se necesita también de jueces especializados, de fiscales especializados, de operadores de justicia especializados. Porque si no conocemos el sistema, probablemente sigamos cometiendo los errores que se han venido cometiendo. Y sigamos hablando como hablábamos con el lenguaje anterior, pobrecito, como decía María Gracia. No, el principio de la compasión-represión, y no entendamos que se trata de un sistema de severidad-justicia. Pero para eso hay que estudiarlo a profundidad, hay que conocer el sistema, conocer los fines que persigue el mismo, conocer la fase de investigación y cada una de las fases y, por supuesto, la finalidad que se persigue con la sanción a imponer. Muchas gracias a ustedes.